Sabía que había sido un error aceptar la cena dominical en casa de mis padres, pero Sara me había convencido de que estaría bien. Es solo una cena, Jaime, me había dicho, apretando mi mano. Tu madre prometió portarse lo mejor posible. Pero las promesas de Elena Williams eran tan confiables como el tiempo en primavera en Madrid, impredecibles y a menudo decepcionantes. El trayecto desde nuestro piso en Chamberí hasta la casa de mi infancia en el barrio de Salamanca no era largo, pero sentía cada segundo. Sara tarareaba al compás de la radio, mirándome de vez en cuando con esa mirada a la que decía que creía en mí más de lo que yo mismo lo hacía. Llevábamos casados 3 años, pero ella aún no había comprendido del todo la dinámica complicada entre mi madre y yo. Estás apretando el volante como si quisieras estrangularlo, dijo Sara, posando suavemente su mano sobre mi rodilla. Perdón, murmuré, intentando relajar mis dedos conscientemente. Solo estoy nervioso. Lo sé, pero recuerda lo que dijo el Dr. Peterson sobre establecer límites. Asentí, recordando nuestra última sesión de terapia. La doctora Peterson me había estado ayudando a superar mi relación con mi madre durante los últimos 6 meses. Pon límites claros, me había aconsejado. Y cúmplelos. El problema era que Elena Williams nunca había respetado ningún límite en su vida. Aparecimos frente a la casa victoriana de 2 plantas en la que crecí. El Mustang restaurado de 1967 de papá estaba en el garaje, junto al Subaru de mi hermana Raquel. Al menos, no tendría que enfrentarme solo a ese pelotón de críticas. Papá abrió la puerta, su rostro curtido iluminándose al vernos. Jaime, Sara. Pasen. Pasen. Me abrazó fuertemente como un oso y luego hizo lo mismo con Sara. Todos están en el salón. Me armé de valor al entrar. Mamá disponía un ramo de flores en un jarrón, de espaldas a nosotros. Raquel estaba en el sofá, deslizando el dedo por su móvil, mientras que su esposo Tomás conversaba animadamente con mi hermano Miguel. Miren quién ha llegado, anunció papá, y todas las miradas se volvieron hacia nosotros. La sonrisa de mamá fue meramente formal cuando se acercó, dándome un beso en ambas mejillas. Jaime, querido. Y Sara, qué agradable verte. Sus ojos recorrieron a Sara de arriba a abajo, deteniéndose brevemente en la pequeña marca de rosaduras en sus botas, que por lo demás estaban impecables. Son nuevas, ¿verdad? Se ven cómodas. Y así empieza, pensé. La cena fue un campo minado de comentarios pasivo-agresivos y críticas apenas disimuladas. Mamá había preparado todos mis platos favoritos de la infancia: carne guisada, puré de patatas, judías verdes con almendras, lo que podría parecer un gesto atento si no supiera que era otra forma de recordarme lo que perdía al no visitarlos con más frecuencia. Entonces, Jaime, dijo mamá, cortando delicadamente su carne, Raquel me contaba lo de la promoción a la que aspirabas. ¿Cómo era ya? Raquel me lanzó una mirada de disculpa. Le había comentado que tenía posibilidades de convertirme en editor senior en la editorial donde trabajaba, pero también había mencionado que no era algo seguro y que prefería que la familia no lo supiera aún. Sigue en discusión, respondí en tono neutro. Pues espero que estés poniéndote firme, continuó mamá. Siempre fuiste demasiado dispuesto a dejar que otros tomaran el protagonismo. ¿Recuerdas cuando dejaste que Carlos Peterson se llevara el crédito de ese proyecto de ciencias en 8º grado? Tu padre y yo estábamos tan decepcionados. Papá carraspeó. Elena, estoy seguro de que Jaime sabe cómo manejar su carrera. Mamá hizo un gesto despreocupado con la mano. Solo digo que a veces necesita un empujoncito. La conversación siguió, pero el nudo en mi estómago se apretaba. Siempre era lo mismo, sacar a relucir antiguas historias, reformularlas para destacar mis supuestas deficiencias y luego hacer como si solo quisiera ayudar. Después de la cena, pasamos al salón para tomar café y postre. Sara se excusó para ir al baño y me encontré solo con mamá en la cocina mientras recogíamos los platos del postre. Sara se ve algo cansada, comentó mamá, tomando el cheesecake del frigorífico. ¿Está todo bien en el trabajo? La docencia puede ser tan agotadora. Está bien, respondí cortante. Solo que hay muchas correcciones de fin de semestre. Mamá asintió, sin parecer convencida. ¿Y cómo van las cosas en general? ¿Alguna novedad que contar?
La manera en que enfatizó novedad dejaba claro lo que quería decir. Hijos. Llevaba insinuando lo de los nietos desde el día de nuestra boda. No, mamá. Nada de nuevo. Suspiró y posó una mano en mi brazo. Jaime, querido, no quiero entrometerme. Es solo que a tu edad, a mi edad, que, le interrumpí, apartándome. Sara y yo tendremos hijos cuando estemos listos, si es que decidimos tenerlos. Un destello de dolor cruzó su rostro, rápidamente sustituido por la indignación. Solo me preocupo. No eres un jovencito, y Sara debe de ser, basta, dije firmemente. Nuestras decisiones reproductivas no son tema de discusión. Vaya, exclamó mamá. Solo intento involucrarme en tu vida. Apenas llamas, casi no visitas, y cuando lo haces, siento que ando sobre cáscaras de huevo. Qué irónico viniendo de ti, murmuré. ¿Y eso qué quiere decir? Sara regresó y nos salvó de seguir discutiendo. Inmediatamente percibió la tensión, mirando de un lado a otro. ¿Todo bien? Perfectamente bien, dijo mamá con una sonrisa tensa. Sara y yo estábamos poniéndonos al día. Volvimos al salón, y de repente el cheesecake se volvió un peso insoportable en mis manos. Papá mostraba a Miguel y Tomás unas fotos de su viaje de pesca, mientras Raquel sorbía una copa de vino, con aire aburrido. Entonces, Sara, anunció mamá en voz alta al sentarnos, le estaba preguntando a Jaime si tenían alguna novedad para contar. Ya sabes, sobre formar una familia. La habitación quedó en silencio. La sonrisa de Sara se congeló. Mamá, advirtió Raquel, no es el momento. Pero mamá persistió. No veo por qué es un tema tan delicado. En mi época, no esperábamos hasta ser de mediana edad para tener hijos. Elena, intervino papá, con voz severa. Sentí que algo se rompía dentro de mí como una presa cediendo tras años de frustración contenida. Esto es exactamente por lo que no venimos más seguido, dije, mi voz baja pero tensa. No puedes evitarlo, ¿verdad? Tienes que pinchar, hurgar y criticar. No estoy criticando, me preocupa. No, lo que haces es controlarme, repliqué. Siempre ha sido así. Nada de lo que hago es suficiente. Ninguna decisión que tome es correcta a menos que se alinee con lo que tú quieres. El rostro de mamá palideció. Eso no es verdad. Solo quiero lo mejor para ti. No, tú quieres lo que crees que es mejor para mí. Hay una diferencia. Sara apoyó su mano en mi brazo, pero yo ya había sobrepasado el punto de la contención. ¿Tienes idea de lo agotador que es defender constantemente mis decisiones de vida ante ti, de sentir que te decepciono solo por ser como soy? La sala quedó incómodamente en silencio. Raquel miraba su copa de vino, mientras Miguel evitaba mirarnos. La expresión de papá mostraba dolor. Jaime, creo que estás exagerando, dijo mamá, con la voz temblorosa. Si te he hecho algo para molestarte, no es una sola cosa, mamá. Es todo. Es una vida entera de indirectas y suspiros de decepción. Son comentarios sobre mi carrera, mi matrimonio, mis decisiones. Es la manera en que conviertes cada conversación en una comparación sobre cómo no alcanzo tus expectativas. Me levanté, necesitando aire de golpe. Voy a dar una vuelta. Jaime, por favor, empezó a decir Sara, pero negué con la cabeza. Solo necesito unos minutos. Al dirigirme a la puerta, escuché la voz de mi madre, más suave ahora, vulnerable de una manera que rara vez había notado. Nunca quise hacerte sentir así, Jaime. Solo deseaba que fueras feliz. Me detuve, con la mano en el picaporte, sintiendo el peso de décadas de malentendidos y resentimientos colgando entre nosotros. Lo sé, respondí finalmente. Eso es lo que lo hace tan difícil. Afuera, el fresco aire de la tarde llenaba mis pulmones. Caminé por la calle que conocía de memoria, pasando por las casas donde solía ir de truco y trato de niño, por aquellas en las que repartía periódicos en mi primer trabajo, por el lugar donde tuve mi primer beso con Melissa Peterson detrás del seto de sus padres. Mi móvil vibró. Un mensaje de texto de Sara, ¿estás bien? ¿Quieres compañía? Respondí, unos minutos más. Perdón.
Otra vibración, no hace falta. Era necesario decirlo. Quizá lo fue. Pero conforme la adrenalina inicial se disipaba, me sentía vacío. ¿Había ido demasiado lejos? ¿Dicho demasiado? El dolor en los ojos de mamá me perseguía. A pesar de todos sus defectos, me amaba. Lo sabía. Siempre lo había sabido. Simplemente, a veces, tenía una forma terrible de demostrarlo. Había avanzado hasta la mitad de la cuadra cuando escuché pasos detrás de mí. Esperando ver a Sara, me sorprendió ver a Raquel trotando para alcanzarme, con su cardigan bien abrochado contra el frío de la tarde. «Vaya cena», dijo, poniéndose a mi lado. Metí las manos en los bolsillos. «Perdón por arruinar el postre. Por favor». Ese cheesecake era de tienda de todos modos. Ella rozó mi hombro. «Mamá se está resbalando». A pesar de todo, sonreí. Raquel siempre había sabido cómo sacarme del abismo con su humor irónico. «Dijiste lo que todos llevamos años pensando», continuó. Alguien tenía que decirlo. Caminamos en silencio por un momento, con nuestros pasos resonando en la acera. Las farolas se encendieron a medida que el crepúsculo se posaba sobre el barrio. «Lloró después de que te fuiste», dijo Raquel en voz baja. Sentí un nudo en el estómago. No quise hacerla llorar. «Sí lo hiciste». Raquel me lanzó una mirada comprensiva. «Quizá, inconscientemente, una parte de ti quería que sufriera como tú has sufrido». «Es normal, Jaime». Suspiré, pasándome una mano por el cabello. «¿Desde cuándo te volviste tan sabia?» «Terapia», respondió simplemente. Mucha terapia». Me reí. «Sí, yo también». «Escucha», dijo Raquel, «deberías saber que después de que te marchaste, pasó algo interesante». Papá, de hecho, se plantó frente a mamá. Eso llamó mi atención. «Papá, ¿en serio?» Asintió. Le dijo que tenía que respetar tus límites o te perdería por completo. Comentó que llevaba años viendo cómo te alejaba y que ya no soportaba callar. Traté de imaginarlo mi padre, quien había pasado 40 años manteniendo la paz, finalmente tomando una postura. ¿Y cómo lo tomó? No muy bien al principio. Hubo su clásica defensa de Elena, «solo soy una madre, nadie valora lo que hago», y demás clichés. Raquel puso los ojos en blanco. Pero luego intervino Miguel, apoyando a papá. Y fue entonces cuando realmente empezó a escuchar. Llegamos a la esquina y, sin decir palabra, decidimos dar la vuelta y regresar a la casa. «Deberías haber visto la cara de mamá cuando Sara le contó lo del aborto espontáneo», dijo Raquel en voz baja. Me detuve. «¿Sara hizo qué?» Los ojos de Raquel se abrieron. «Dios, pensé que lo sabías». Regresó a la cocina con mamá mientras papá hablaba con ella. Las escuché. Tocó mi brazo. «Jaime, lo siento». «No quise», «está bien», respondí de forma automática, aunque no lo estaba. Sara y yo habíamos acordado no contarle a la familia lo del aborto espontáneo hace 6 meses. Había sido temprano, solo 8 semanas, pero devastador de igual manera. Llevábamos un año intentándolo antes de que sucediera, y decidimos tomarnos un descanso para sanar. Lo último que quería era la opinión de mi madre al respecto. No fue intencional, se apresuró a explicar Raquel. Mamá estaba comentando que se estaban tardando demasiado en formar una familia, y Sara simplemente se derrumbó. Dijo algo como, «no nos estamos demorando, nos tomamos el tiempo que necesitamos después de perder a nuestro bebé». Cerré los ojos brevemente, imaginando la escena. Sara, siempre tan serena, finalmente llegó a su límite. ¿Cómo reaccionó mamá?, pregunté, temiendo la respuesta. La expresión de Raquel se suavizó. No como esperarías. Abrazó a Sara, de verdad la abrazó. Luego se disculpó. Una disculpa de verdad, no esas, «lo siento si te sientes mal», que nunca son sinceras. Me costó creerlo. ¿Mamá se disculpó? Claro, avisa a los medios. La sonrisa de Raquel se desvaneció. Dijo que también había sufrido un aborto espontáneo, antes de que nacieras. Nunca lo supe.
Esa revelación me golpeó como un puñetazo. Nunca lo mencionó. Aparentemente ocurrió justo después de casarse. Solo tenía 22 años. Raquel vaciló. Le contó a Sara que no podía hablar de eso durante años, que así se hacía en su generación. Tú lo enterraste y seguiste adelante. Volvimos a caminar, ahora más despacio. Desde la distancia se veía la luz de la casa. ¿Está bien, Sara?, pregunté. Es más fuerte de lo que crees, respondió Raquel. Pero ahora te necesita. Al llegar al garaje, dudé. Raquel me apretó el hombro. Va a ser tremendamente incómodo adentro, advirtió. Pero quizás diferente. Asentí y respiré hondo antes de abrir la puerta principal. El salón quedó en silencio al entrar. Sara estaba sentada en el sofá, con los ojos enrojecidos pero sin lágrimas. Mamá estaba a su lado, sus manos entrelazadas de una forma que jamás había visto. Papá se situaba junto a la chimenea, luciendo al mismo tiempo agotado y aliviado de verme. Miguel y Tomás estaban notoriamente ausentes. Mandamos a los chicos por helado, explicó papá, leyendo mi mirada interrogante. Pensamos que necesitábamos un tiempo en familia. Mamá soltó la mano de Sara y se puso de pie. Parecía más pequeña, vulnerable de una manera que me dolía el pecho. Jaime, empezó, con una voz inusualmente vacilante. Te debo una disculpa. Muchas disculpas, en realidad. Me quedé petrificado, sin saber cómo responder a esa versión tan desconocida de mi madre. Sara me contó lo del bebé, continuó cuando no dije nada. Lo siento tanto, querido. Por eso, por empujar y por no ser la madre que necesitabas que fuera. Miré a Sara, que me ofreció un pequeño asentimiento de aliento. No es tan simple, mamá, dije finalmente. No puedes disculparte una sola vez y esperar que todo se arregle. Lo sé, replicó, sorprendiendo de nuevo. No espero perdón de inmediato. O quizás nunca. Pero quiero que sepas que estoy intentando entender. Papá carraspeó. Tu madre y yo hemos hablado de ver a alguien. A un consejero. Miró incómodo pero decidido. No solo para nosotros, sino quizás, en sesiones familiares. Si te animas. La sugerencia fue tan inesperada que casi me río. La idea de que Elena Williams se sentara voluntariamente en la consulta de un terapeuta, hablando de sentimientos y dinámicas familiares, parecía absurda. Esto es mucho, dije con cautela. Lo es, coincidió Sara, poniéndose de pie a mi lado. Deslizó su mano en la mía, en un silencioso gesto de apoyo. Quizá deberíamos tomarnos un tiempo para procesarlo. Mamá asintió, y por una vez, no exigió más de lo que estaba dispuesto a dar. El sonido de la puerta principal abriendo rompió la tensión. Miguel y Tomás regresaron, cargando bolsas de la compra. Cogimos como 6 sabores distintos, anunció Miguel, ajeno a la escena cargada de emociones en la que había entrado. Y esos conos de waffle bañados en chocolate que le gustan a mamá. Justo a tiempo, dijo papá, poniéndose de pie con evidente alivio. ¿Por qué no nos tomamos ese helado? Mientras todos se dirigían a la cocina, Sara me retuvo. ¿Estás bien?, susurró. Lo consideré seriamente. Aún no, respondí con honestidad. Pero tal vez algún día. Asintió, comprensiva como siempre. De verdad, lloró. Nunca había visto a tu madre llorar antes. Yo tampoco, admití. Es desconcertante. Sara esbozó una leve sonrisa. Es humano. Igual que el resto de nosotros. Al unirnos a los demás en la cocina, observé a mamá disponer cuencos sobre el mostrador, dirigiendo el movimiento como siempre hacía. Algunas cosas no cambiarían de la noche a la mañana o quizá nunca. Pero algo había cambiado, una grieta en la base que, con cuidado y paciencia, podría dejar crecer algo nuevo. A la mañana siguiente, Sara y yo dormimos en casa de Raquel. Habíamos decidido pasar la noche allí en lugar de volver al piso, en parte por lo tarde de la hora y en parte porque sentíamos que era importante permanecer cerca del epicentro del terremoto emocional de la noche anterior. Raquel había ofrecido amablemente su habitación de invitados,
con toallas limpias y un par de pijamas de su esposo que me quedaban cómicamente grandes. Me desperté con el aroma a café y el sonido de una conversación en voz baja. El lado de la cama de Sara estaba vacío, con las sábanas frescas al tacto. Tras ponerme la ropa de ayer, seguí las voces hasta la cocina, donde encontré a Sara y Raquel sentadas en la barra, con tazas en mano. «Buenos días, dormilón», y dijo Raquel, deslizando una taza hacia mí. «El café está recién hecho». Gruñí en respuesta, sin estar completamente despierto hasta el primer sorbo. La sonrisa de Sara era comprensiva, conocía bien mis rituales matutinos. Entonces, continuó Raquel, aparentemente sin que mi falta de don de palabra la detuviera, te estaba contando a Sara lo del mensaje temprano de mamá. Eso llamó mi atención. «¿Mamá te mandó un mensaje? ¿Qué hora inhumana?» Las 5:30 de la mañana. Raquel puso los ojos en blanco. Aparentemente, el insomnio es un efecto secundario de los avances emocionales. «¿Qué quería?», pregunté, ya poniéndome a la defensiva. Raquel empujó su móvil por la encimera. El mensaje era sorprendentemente breve para mi madre, quien usualmente escribía textos como si fueran cartas formales. «Raquel, ¿podrías preguntarle a Jaime y a Sara si se animarían a acompañarnos al brunch en casa?» «Sin compromiso». «Con cariño, mamá». «Sin compromiso», repetí con escepticismo. «Eso es algo nuevo». Sara me tocó el brazo. «No tenemos que ir si no te sientes preparado». Lo pensé. Una parte de mí quería retirarse, procesar lo ocurrido la noche anterior desde la seguridad de nuestro hogar. Pero otra parte, una más fuerte, reconocía que el impulso era importante. La puerta se había entreabierto. Dejarla cerrarse de nuevo solo dificultaría reabrirla más tarde. «Vamos», decidí. Pero salimos al primer indicio de, ya sabes. «El clásico comportamiento de Elena», sugirió Raquel. «Exacto». Llegamos a casa de mis padres justo antes de las 11. Papá volvió a abrir la puerta, visiblemente aliviado de vernos. «No estaba seguro de que vinierais», admitió, invitándonos a entrar. «Gracias». La casa olía a bacon y café. Mamá estaba en la cocina, con un delantal que no había visto antes de un simple algodón azul, nada de esos adornos innecesarios que nunca usaba para cocinar. Su cabello estaba recogido en una coleta desenfadada en lugar de su habitual peinado impecable. «Buenos días», dijo con voz cuidadosamente neutra. «Estoy haciendo una fritata. Espero que os parezca bien». «Suena genial, mamá», respondí, igualando su tono. Un silencio incómodo se instaló, roto solo por el sonido del batidor golpeando el bol mientras mamá batía huevos con más energía de la necesaria. Papá carraspeó. «¿Por qué no ponemos la mesa? Miguel y Tomás deberían llegar en breve». Mientras Sara y yo disponíamos los platos y cubiertos, noté algo diferente en el comedor. La vajilla de porcelana fina y los vasos de cristal habían sido sustituidos por utensilios cotidianos. El mantel de lino encamisado había desaparecido, dejando al descubierto la cálida madera de la mesa en la que había comido desde niño, con la marca de un golpe que hice al dejar caer una pelota de béisbol a los 10 años. «De verdad se está esforzando», murmuró Sara, notando mi sorpresa. El timbre sonó. Miguel entró acompañado de Tomás, portando una caja de pastelería. «Hemos traído croissants», anunció. «Perfecto», llamó mamá desde la cocina. «Ya casi estamos listos». Al reunirnos alrededor de la mesa, sentí una extraña sensación de déjà vu, las mismas personas, los mismos lugares que la noche anterior, pero con un ambiente completamente distinto. Tímido, sí, pero sin la tensión subyacente que normalmente marcaba las comidas familiares. Mamá sirvió la fritata, un plato sencillo de huevos, patatas y verduras. No era el elaborado brunch que solía insistir en preparar. «Esto se ve delicioso», Elena, dijo Sara, rompiendo el silencio inicial. Mamá sonrió, una expresión genuina que suavizó sus facciones. «Gracias, querida». Comimos en silencio al principio, solo interrumpidos por el tintinear de los cubiertos contra los platos. Luego, Miguel, siempre el que rompe el hielo, comenzó a contar una historia sobre un cliente en su clínica veterinaria que había traído un hurón con un suéter tejido a mano. Pobre criatura,
sudaba la gota gorda, dijo, sonriendo. Resulta que a los hurones no les hace falta ropa de invierno. La tensión se disipó a medida que todos reían. La conversación fluyó de manera más natural, evitando temas controvertidos, pero amena de todos modos. Poco a poco, empecé a relajarme, esperando que el siguiente golpe no llegara, pero deseando que quizás no llegara. Al terminar de comer, mamá carraspeó. «Tengo algo que mostraros», dijo, mirándome fijamente. «Si estáis dispuestos». Intrigado a pesar de mí, asentí. «Está en el piso de arriba», continuó, levantándose. «En el desván». La seguí, consciente de la mirada de apoyo de Sara y del asentimiento alentador de papá. La escalera retráctil al desván crujía como siempre, evocando recuerdos de expediciones infantiles a ese territorio prohibido. El desván estaba más fresco que el resto de la casa, y a pesar de la pequeña ventana en un extremo, permanecía en penumbra. Mamá encendió una luz, iluminando el revoltijo familiar de adornos navideños, muebles viejos y cajas de cartón. «Siempre he querido organizar todo esto», dijo con tono apenado. «Nunca encuentro el tiempo». Se dirigió decidida a la esquina más alejada, donde un baúl de cedro reposaba bajo una sábana polvorienta. Al retirar la sábana se liberó el olor a naftalina y madera antigua. «Era de mi abuela», explicó mamá, levantando la tapa. «He guardado ciertas cosas aquí. Cosas que no podía soportar ver a menudo, pero que tampoco podía arrojar». Hurgó en el interior y, finalmente, sacó una pequeña caja blanca atada con un lazo azul desvaído. Sus manos temblaban ligeramente al extendérmela. «Esto es lo que quería mostrarte». Acepté la caja, desatando cuidadosamente el lazo. En su interior, envuelto en papel de seda, había una diminuta botita de punto, amarilleada por el tiempo, junto a una pulsera de hospital y una tarjeta con pequeñas huellas de tinta. «Niño Williams», decía la tarjeta. 18 de abril de 1989, 13 centímetros, 230 gramos. Levanté la vista, confundido. «Esto no soy yo». Mamá negó con la cabeza, con lágrimas formándose en sus ojos. «No. Este era tu hermano. El bebé que perdí antes de que nacieras». Observé el pequeño recuerdo, intentando asimilar lo que veía. Un hermano del que nunca había sabido, ni siquiera sospechado. «Me dijeron que no lo nombrara», continuó mamá, con la voz entrecortada. «Decían que lo haría más difícil. Pero yo lo hice, en privado. Jaime. En honor a mi padre». «Mamá», empecé, pero las palabras se quedaron cortas. «Cuando me embaracé de ti un año después, cada día estaba lleno de miedo. Esperaba que algo saliera mal». Se secó los ojos. «Luego naciste, perfecto y sano, y pensé que el miedo desaparecería. Pero no fue así. Solo cambió». Recordé lo que había dicho la noche anterior, sobre cómo su ansiedad se transformó en lugar de desaparecer. Después de lo que me contó Raquel sobre tú y Sara, comprendí que nunca había enfrentado de verdad la pérdida de Jaime. Simplemente lo guardé en esta caja y traté de seguir adelante. Hizo un gesto hacia la botita en mi mano. El hospital dijo que era demasiado pequeño para ella, pero yo quería que tuviera algo que yo hubiese hecho, algo solo para él. La fragilidad de aquella diminuta botita me golpeó como un puñetazo. Pensé en nuestra propia pérdida, el cuarto del bebé que habíamos empezado a preparar, los libros que compramos, las esperanzas que ya habíamos invertido en un hijo que nunca llegó. «Lo siento mucho por tu bebé», dijo mamá en voz baja. «Debí haber estado ahí para ti y para Sara. En cambio, os presioné para formar una familia, empeorándolo sin darme cuenta». Con cuidado, volví a colocar la botita en su caja, y luego hice algo que no había hecho en años. Abracé a mi madre de verdad, sin ese abrazo formal y obligado que siempre nos intercambiábamos. Ella se tensó sorprendida, para luego fundirse en el abrazo, envolviéndome con fuerza. Sentí sus lágrimas contra mi hombro, su cuerpo temblando con sollozos silenciosos. «Lo siento», susurró. «Por todo». Yo también, respondí, sorprendido al ver mis propios ojos humedecidos. Permanecimos así durante varios minutos, con las partículas de polvo danzando en el haz de luz que entraba por la pequeña ventana,
el pasado colgando pesado a nuestro alrededor. Cuando finalmente nos separamos, mamá se secó los ojos, intentando recomponerse. Bueno, dijo, su voz aún entrecortada, esto no era lo que tenía planeado para esta conversación. Me reí suavemente. ¿Cuándo en esta familia las cosas salen como se planean? Ella sonrió, una sonrisa sincera que de repente me recordó a viejas fotografías de antes de nacer mi madre joven y despreocupada, sin el peso de la pérdida y el miedo que había cargado durante décadas. Jaime, dijo, no espero que todo se arregle de la noche a la mañana. Sé que he cometido errores, tantos errores. Pero espero que podamos intentar empezar de nuevo. Pensé en Sara en la planta baja, en el camino que habíamos recorrido tratando de construir nuestra propia familia. En el complicado legado de amor y miedo que heredé de mis padres. Me gustaría, dije con sinceridad. No será fácil. Las mejores cosas rara vez lo son, replicó, sonando más a la abuela filosófica que jamás había conocido que a la madre controladora con la que crecí. Al bajar del desván, me sentí más ligero, como si hubiera dejado algo atrás en ese espacio polvoriento junto a los recuerdos del pasado. Abajo, Sara me miró con inquietud al entrar en el salón. Le ofrecí un pequeño asentimiento, dejándole saber que estaba bien. Mejor de lo que bien, en realidad. Papá apareció en la puerta que daba a la cocina, con un paño en la mano. ¿Todo en orden? Vamos, poco a poco, respondió mamá, con voz firme. Paso a paso. Miguel y Raquel se miraron, claramente curiosos pero lo suficientemente respetuosos como para no entrometerse. Tomás, que siempre supo leer el ambiente, sugirió jugar a las cartas. Rummy, propuso. He estado practicando desde la última vez, Raquel, ¿lista para perder tu título? En tus sueños, replicó mi hermana, agradecida por la distracción. Mientras nos reuníamos alrededor de la mesa de café, barajando y lanzándonos bromas suaves, me di cuenta de que algo había cambiado fundamentalmente. El cambio no estaba solo en mamá, ni en mí, sino en el espacio entre nosotros, esos hilos invisibles que unían a la familia, desgastados por años de malentendidos pero no del todo rotos. Sara apretó mi mano bajo la mesa. ¿Estás bien?, susurró. Miré a mi familia imperfecta, complicada, pero intentando. Mamá me devolvió una sonrisa tímida. Yo sonreí de vuelta. Sí, contesté. Creo que lo estaremos. 2 semanas después, Sara y yo nos sentábamos en la sala de espera del Dr. Peterson, hojeando revistas pasadas y evitando el contacto visual con las otras parejas. Llevábamos meses viniendo a esa consulta, pero hoy se sentía diferente. Hoy, no estábamos solos. Mamá se sentaba frente a nosotros, con la postura rígida, las manos fuertemente unidas en su regazo. Se había maquillado a la perfección como siempre, pero había algo más suave en su aspecto, quizás la forma en que llevaba el pelo o la ausencia de esas perlas que solía usar. Papá se sentaba a su lado, palmeándole la rodilla cuando su nerviosismo se volvía demasiado evidente. «Estará bien», susurró Sara, apretando mi mano. «La doctora Peterson es excelente». Asentí, aunque no estaba convencido. Nuestras sesiones individuales de terapia eran una cosa. La terapia familiar con mis padres, en especial con mi madre, era otra completamente distinta. La puerta se abrió y apareció la doctora Peterson, una mujer de 50 y tantos, de ojos amables y una manera directa que había ganado mi confianza en los últimos 6 meses. «Familia Williams», llamó, echando un vistazo a su portapapeles, aunque sabía perfectamente quiénes éramos. «Por favor, pasad». Entramos en su consulta, un espacio acogedor con luz suave y una decoración deliberadamente neutra. 2 sofás se enfrentaban a ambos lados de una mesita de café, con un sillón al final donde se sentaba la doctora Peterson. Sara y yo ocupamos un sofá, mis padres el otro. Entonces, comenzó la doctora Peterson, sonriendo de forma alentadora, «Esto es un primer paso. Jaime y Sara me han contado un poco sobre lo que motivó esta sesión familiar, pero me gustaría oírlo de todos vosotros». Siguió un momento de silencio incómodo. Luego, para mi sorpresa, fue mamá quien habló primero. «He estado hiriendo a mi hijo», dijo simplemente. «Durante años. Sin darme cuenta o tal vez sin quererlo. Quiero parar». La doctora Peterson asintió,
con una expresión neutral pero amable. Es un comienzo muy poderoso. Elena, ¿podrías contarnos un poco más sobre qué quieres decir con herir? Mamá me miró, luego volvió a la doctora Peterson. Criticar. Controlar. Presionarlo para que sea lo que yo creía que debía ser, en lugar de aceptar quién es. Respiró hondo. Recientemente me enteré de que Jaime y Sara perdieron a un bebé. Y en lugar de apoyarlos en esa pérdida, los estuve agobiando con lo de formar una familia. Papá tomó la mano de mamá, apretándola suavemente. Fue un gesto pequeño, pero tan distinto de la cuidadosa distancia que había observado entre ellos durante años, que me sorprendió. Jaime, se dirigió la doctora Peterson a mí. ¿Qué sientes al escuchar a tu madre reconocer esto? Lo pensé cuidadosamente. Surrealista, admití. Como esperar que algo peor suceda. Mamá se estremeció, pero no interrumpió. Durante tanto tiempo me preparé para las críticas que no sé cómo procesar esto, lo que sea que estemos viviendo. Gesticulé vagamente entre nosotros. Parte de mí espera que todo vuelva a ser normal a nuestra normalidad, al menos. ¿Y cómo sería, lo normal?, inquirió la doctora Peterson. Que mamá hiciera comentarios pasivo-agresivos sobre mi carrera, mi hogar, mis decisiones. Que yo me pusiera a la defensiva. Que papá intentara suavizar las cosas. Lo de siempre. ¿Y tú, Sara?, preguntó la doctora. ¿Dónde encajas en ese baile de siempre? Sara se movió incómoda. Soy la extraña que lo observa. Trato de apoyar a Jaime sin antagonizar a su madre. Como si caminara sobre cáscaras de huevo. No sabía que te sintieras así, dijo mamá en voz baja, dirigiéndose directamente a Sara. Como una forastera. Sara dudó, y luego optó por la honestidad. Nunca me he sentido bienvenida en la familia, Elena. Realmente. Siempre he sentido que no soy lo bastante buena para Jaime, o que le estoy quitando algo de ti. Los ojos de mamá se agrandaron. Eso no es, nunca quise, se detuvo, recomponiéndose. Lamento que te hayas sentido así. No se trataba de ti, en realidad. Era por mis propios miedos. Y esto nos lleva a un punto importante, intervino la doctora Peterson. Elena, mencionaste que te enteraste recientemente de la pérdida de Jaime y Sara. Entiendo que eso despertó algunas de tus propias experiencias, mamá asintió, su compostura quebrándose un poco. Perdí a un bebé antes de que naciera Jaime. Un niñito. Nunca hablamos de ello. Así era todo en aquella época. Y ahora, animó la doctora con suavidad. Ahora me doy cuenta de que guardar ese dolor afectó todo como educé, como me relacioné con los demás, incluso mi matrimonio. Mamá miró a papá, quien asintió alentadoramente. Me obsesioné con el control porque había experimentado de primera mano lo poco que realmente podemos controlar en lo que importa. La revelación me sorprendió. Tenía sentido, pero jamás había considerado que la actitud controladora de mi madre pudiera provenir de la vulnerabilidad en lugar de la fortaleza. Le mostré a Jaime la caja de recuerdos, continuó mamá. Las cosas que guardé de Jaime. La doctora Peterson me miró. ¿Y cómo fue eso para ti, Jaime? Honestamente, fue la primera vez que sentí que entendía a mi madre, respondí. Fue como ver a color después de toda una vida en blanco y negro. Hablamos durante una hora completa, desnudando años de malentendidos y fallos de comunicación. Papá habló sobre su pesar por no haber intervenido más, por haber permitido que mamá y yo desarrolláramos una relación tan conflictiva mientras él intentaba mantener la paz. Sara compartió lo aislada que se había sentido, especialmente después del aborto espontáneo, cuando más necesitaba el apoyo familiar. No fue fácil. Hubo momentos de tensión, lágrimas de todos los lados, defensas que la doctora Peterson redirigió con firmeza pero suavidad. Pero al final de la sesión, algo había cambiado. No estaba sanado, eso llevaría mucho más que una hora de terapia, pero sí se había movido. Como placas tectónicas reacomodándose tras un terremoto. Al salir hacia el aparcamiento, reinó un silencio incómodo. La terapia nos dejó a todos expuestos, desnudos de una manera que resultaba incómoda a plena luz del día. Bueno, dijo finalmente papá, eso fue algo. Me reí a pesar de mí.
Sí, lo fue. ¿Os gustaría a ti y a Sara salir a comer algo?, preguntó mamá con cautela. ¿O será demasiado para un solo día? Miré a Sara, que asintió levemente. El almuerzo suena bien, contesté. Pero en algún sitio informal, ¿vale? No creo que ninguno de nosotros esté preparado para algo elegante en este momento. La cara de mamá se iluminó con alivio. Por supuesto, ¿qué os parece esa pequeña cafetería de bocadillos en la calle Mayor? Terminamos en un modesto café, con muebles dispares y los mejores sándwiches de Club de Pavó de Madrid. El ambiente informal ayudó a relajar las cosas, permitiéndonos volver a un terreno de conversación seguro. Sara, siempre hábil para tender puentes en momentos incómodos, le preguntó a papá sobre su último viaje de pesca. La conversación fluyó con naturalidad como siempre. Papá había recibido a Sara desde el principio, apreciando su forma directa y su genuino interés por sus pasatiempos. Mamá y yo comimos en relativo silencio, ambos agotados por el maratón emocional de la terapia. Pero al observarla cortar su sándwich en cuartos perfectos, un hábito que siempre me había parecido engorroso e irritante, comprendí algo nuevo. La necesidad de orden, de controlar hasta lo más pequeño, tenía ahora un sentido que nunca antes había entendido. Creo que la doctora Peterson es buena, dijo mamá de repente, alzando la vista para encontrarme observándola. No deja a nadie escapar, ¿verdad? No, asentí. Por eso me gusta. Mamá asintió pensativamente. Yo también he encontrado a alguien. Una terapeuta, quiero decir. Ya he tenido 3 sesiones. Eso me sorprendió sinceramente. ¿De verdad? Después de nuestra confrontación, me di cuenta de que necesitaba ayuda. Ayuda profesional. Ordenó los cuartos de su sándwich en una fila ordenada. Se llama doctora Levinson. Se especializa en terapia de duelo. Eso es estupendo, mamá. Es aterrador, en realidad, corrigió con una franqueza inesperada. Hablar de Jaime, de todo, después de haberlo guardado tanto tiempo. Pero también es necesario. Nuestros ojos se encontraron a través de la mesa, y vi en la mirada de mamá algo que rara vez había notado: vulnerabilidad. No era debilidad, sino el valor de mostrarse imperfecta. Un día a la vez, dije, repitiendo una frase que la doctora Peterson solía emplear conmigo. Mamá esbozó una leve sonrisa. Un día a la vez, coincidió. Mientras terminábamos el almuerzo, sentí un destello de algo que no había experimentado con mi madre en años, quizá nunca. No era exactamente consuelo, todavía, pero la posibilidad de ello. Un cimiento sobre el que algo nuevo podría construirse, si teníamos el valor de intentarlo. Llegó el verano con un calor inesperado, tanto meteorológico como familiar. Las sesiones de terapia semanales continuaron durante la primavera, pasando gradualmente de tensos enfrentamientos a conversaciones más productivas. A veces éramos solo mis padres y yo, otras veces se unía Sara. Ocasionalmente, también participaban Raquel y Miguel, aportando sus perspectivas a la reconstrucción de nuestra familia. No todo fue un camino de rosas. Los viejos hábitos mueren difícil, y hubo momentos en que mamá volvía a caer en la crítica o yo recurría a la ira defensiva. Pero ahora había una diferencia: reconocíamos el patrón. A veces, a mitad de frase, uno de nosotros se detenía, respiraba y redirigía la conversación antes de que se desviara hacia viejas trampas. En lo personal, a Sara le habían promovido en su centro educativo, convirtiéndose en jefa del departamento de inglés. Lo celebramos con una cena en nuestro restaurante favorito de Lavapiés, solo nosotros 2. Después, caminando junto al canal con el sol de verano aún alto en el cielo vespertino, hablamos sobre intentarlo de nuevo, de formar una familia. La conversación fue tímida, esperanzada pero cautelosa. Acordamos darnos hasta el final del verano para decidir. Cuando mamá llamó para invitarnos a la barbacoa del 4 de julio en su casa, una tradición anual que había estado evitando durante los últimos 3 años, me sorprendí aceptando sin dudar. Todos estarán allí, había dicho. Raquel y Tomás, Miguel, incluso tu prima Elisa y su familia. Perfecto, respondí, ignorando las cejas alzadas de Sara. ¿Queréis que llevemos algo? Ahora, al aparcar en el garaje de mis padres,
Solo sentía una leve ansiedad, una mejora notable respecto a las casi crisis de pánico que solían provocar estas visitas. El patio ya estaba lleno de rostros familiares. Papá se encargaba de la barbacoa, con la espátula en una mano y una cerveza en la otra. Raquel y Tomás preparaban juegos para el césped, mientras Miguel conversaba con mi prima Elisa. Sus hijos mellizos de unos 7 años corrían por el patio con pistolas de agua. ¿Listo?, preguntó Sara, recogiendo la ensalada de patata que insistió en preparar y que había estado en el asiento trasero. Tan listo como siempre, respondí con una sonrisa sorprendentemente sincera. Mamá nos recibió en la puerta, iluminada al ver el plato de ensalada de Sara. ¡Qué maravilla, tu ensalada de patata! A todos les encantó en Semana Santa. El cumplido sencillo, sin comparaciones ni condiciones, fue tan novedoso que me pilló desprevenido. La Semana Santa había sido nuestra primera gran reunión familiar después de la terapia, y había salido mejor de lo esperado, aunque no sin momentos incómodos. Gracias por recibirnos, dijo Sara, entregando el bol. El patio se ve precioso. Y lo estaba. Mamá siempre había sido una apasionada de la jardinería, pero este año parecía haberse superado a sí misma. Bordes perennes de colores enmarcaban el césped, y macetas colgantes rebosaban de petunias y lobelias. He estado pasando más tiempo aquí afuera, explicó mamá, guiándonos hacia la terraza. La doctora Levinson me sugirió actividad física para procesar emociones. Resulta que revolver la tierra es bastante terapéutico. La mención casual de su terapeuta a algo impensable hace 6 meses fue otro cambio bienvenido. La tarde transcurrió con sorprendente naturalidad. Me fui relajando en las conversaciones, acepté una cerveza de papá, reí ante los chistes malos de Miguel. Sara se integró sin esfuerzo en una charla con Raquel y Elisa sobre libros que habían leído recientemente. Después de comer, cuando el crepúsculo se asentaba y los más pequeños empezaban a impacientarse esperando los fuegos artificiales, mamá se acercó a mi lado. ¿Me ayudas a sacar los postres?, preguntó. En la cocina, mamá se afanaba en disponer galletas en una bandeja mientras yo sacaba el helado del congelador. Parece que Sara está contenta, observó, manteniendo su tono neutro. La promoción le sienta bien. Es verdad, asentí. Está ilusionada con la idea de implementar nuevos programas de lectura el próximo año. Mamá asintió, concentrada en alinear perfectamente las galletas con chispas de chocolate. ¿Y vosotros, cómo estáis, en general? La vacilación en su voz revelaba lo que realmente quería saber. Hace 6 meses, me habría irritado la pregunta implícita sobre nuestros planes familiares. Hoy, me di cuenta de que no me molestaba. Estamos hablando de intentarlo de nuevo, dije en voz baja. Quizá en otoño. Las manos de mamá se detuvieron. Alzó la vista, con una expresión cuidadosamente controlada. Eso me alegra. Si es lo que ambos queréis. Lo es, confirmé. Pero también estamos nerviosos, después de lo que pasó. Claro que lo estáis. Abandonó las galletas y se me dirigió de lleno. Jaime, pase lo que pase, ya sea que tengáis hijos o no, ya sea fácil o difícil, quiero que sepas que eso no cambia nada. Ni mi forma de verte, ni cuánto os quiero a ti y a Sara. Sus palabras flotaban entre nosotros, con un peso que podría parecer leve para un forastero. Porque lo que realmente decía era, no repetiré mis errores. No haré que te sientas insuficiente. Te amaré incondicionalmente. Gracias, mamá, dije simplemente, con la garganta apretada por una emoción inesperada. Ella asintió con decisión y volvió a ocuparse de sus galletas. Papá y yo hemos hablado, continuó con un tono deliberadamente más ligero. Sobre el futuro. Sobre la jubilación. ¿En serio? Era una noticia. A papá le encantaba su trabajo de arquitecto. No me imaginaba que se jubilara tan pronto. No de inmediato, aclaró. Pero en 1 o 2 años. Estamos pensando en mudarnos a un sitio más pequeño. Algo más manejable. ¿Vender la casa? La idea resultaba impactante. Mis padres habían vivido en esta casa señorial de Salamanca durante más de 40 años. Es demasiado para nosotros dos, dijo mamá prácticamente. Todas esas escaleras, el mantenimiento constante y, sinceramente,
Creo que ambos necesitamos un nuevo comienzo. En algún sitio sin tantos recuerdos. Entendí entonces lo que no se decía directamente, que la casa estaba plagada de fantasmas para ella. La habitación del bebé que se preparó 2 veces, una para Jaime y otra para mí. Los cuartos donde crió a sus hijos mientras cargaba silenciosamente su dolor. Las paredes que habían sido testigo de décadas de malentendidos y sentimientos heridos. ¿A dónde os mudaríais?, pregunté. No lo sabemos aún. Quizá a un piso céntrico, o a una casa más pequeña en Chamberí. Sonrió levemente. Algún sitio más cerca de vosotros, si no os importa tener a vuestros padres como vecinos. Creo que ya podría manejarlo, respondí con honestidad. Mamá se rió, un sonido que se había vuelto más frecuente en los últimos meses. Eso es un gran cumplido. Llevamos los postres afuera, donde todos se habían reunido en el césped esperando el espectáculo de fuegos artificiales del barrio. Papá había dispuesto sillas en semicírculo, con mantas extendidas sobre la hierba para los niños. La escena era tan típicamente estadounidense, tan normal, que por un momento sentí una punzada de incredulidad. ¿Era realmente mi familia? Las mismas personas que durante tanto tiempo me habían parecido extrañas. Sara palmeó la silla vacía junto a ella, y me senté, pasándole un cuenco de helado. «Todo bien», susurró, percibiendo algo en mi expresión. «Sí», respondí, sorprendido de querer decirlo. «Todo está bien». Los primeros fuegos artificiales estallaron sobre nosotros, provocando suspiros de asombro en los niños. Entre los destellos de color, pude ver los rostros de mi familia mirando hacia el cielo, mamá y papá, con las manos entrelazadas, Raquel y Tomás juntos, Miguel explicando algo al hijo de Elisa con gestos animados. La mano de Sara encontró la mía en la oscuridad. «Te quiero», murmuró, apoyándose en mi hombro. «Yo también te quiero». Mientras el cielo se llenaba de luces y sonidos, sentí una sensación de posibilidad que había faltado por demasiado tiempo. Cualquiera que fuera el futuro, ya fueran hijos o un camino diferente, lo enfrentaríamos juntos. Y por primera vez en mi vida adulta, creí que mi familia estaría allí también, no como críticos o jueces, sino como apoyos y aliados. El gran final comenzó, una cascada de color y estruendosos booms que vibraban en mi pecho. Mamá me miró desde el césped y sonrió, no con esa sonrisa perfecta de anfitriona, sino algo real, un poco triste e infinitamente esperanzada. Le devolví la sonrisa, reconociendo lo perdido y lo que aún podría encontrarse. En la luz efímera de los fuegos artificiales, rodeado de quienes me habían conocido más y me amaban a pesar de todo, sentí algo asentarse en mí, no un final, sino un comienzo. 18 meses después, me encontraba en el pasillo de un hospital, paseando metódicamente de un extremo al otro. El olor a desinfectante, el chirrido de los zapatos de goma sobre el linóleo, las voces apagadas del personal moviéndose con eficiencia de habitación en habitación, todo parecía irreal. Como si me viera en una película en lugar de vivir el momento. «Jaime», cortó mi padre mis pensamientos. «Siéntate, hijo. Me estás mareando». Me acomodé en la silla junto a él, con las piernas de repente inestables. Papá me pasó un vaso de papel con lo que la cafetería del hospital optimistamente llamaba café. «¿Cómo lo llevas?», preguntó. Negué con la cabeza, incapaz de articular la tormenta de emociones que me recorría. Miedo, emoción, impaciencia, preocupación se mezclaban en una potente mezcla que me dejaba sin palabras. «Recuerdo cuando naciste», continuó papá, con voz firme y calmante. «Yo también caminaba así. Tu madre estuvo en trabajo de parto durante 22 horas. Esa era una historia que nunca había escuchado. ¿22 horas? Pobrecita mamá». Papá sonrió con ironía. «Fue magnífica». Absolutamente furiosa conmigo, al final juró que nunca volvería a dejarme tocarla, pero magnífica. La imagen de mi madre, joven y con dolor pero decidida con fiereza, era sorprendentemente vívida. Tan distinta a la mujer meticulosamente controlada con la que crecí. «¿Tuviste miedo?», pregunté. «Terrorizado», admitió. Después de lo de Jaime, estaba convencido de que algo saldría mal. No podía dejarme creer que podríamos llevártela a casa hasta tenerte entre nuestros brazos. Conocía ese miedo muy bien.
A pesar de un embarazo sin complicaciones perfecto según el manual, decía el doctor, Sara y yo contuvimos el aliento en cada cita, esperando malas noticias que nunca llegaron. Incluso ahora, con Sara en la sala de partos y el trabajo de parto transcurriendo con normalidad, no podía quitarme la sensación de que la felicidad podría ser arrebatada en cualquier momento. ¿Cómo lo superaste?, pregunté en voz baja. Papá reflexionó. Un momento a la vez. Y la fe, supongo, no solo en Dios, sino en la fortaleza de tu madre. En los médicos. En la posibilidad de que la vida nos dé algo maravilloso, incluso después de quitarnos algo preciado. La puerta de la sala de parto se abrió, y una enfermera salió. Me puse de pie de un salto, con el corazón palpitando. ¿Señor Williams? Su esposa le está llamando. Adentro, Sara descansaba apoyada en almohadas, con el rostro enrojecido por el esfuerzo pero los ojos brillantes. Hola, dijo, alcanzando mi mano. Creo que ya casi llegamos. Me acerqué a ella, apartando el cabello húmedo de su frente. Eres increíble, le dije. ¿Cómo te sientes? Como si intentara pasar una sandía por una cerradura, respondió con una risa forzada. Pero estoy bien. Mejor ahora que estás aquí. Las siguientes horas transcurrieron en un torbellino de intensidad. El agarre de Sara en mi mano dolía conforme las contracciones iban aumentando y alcanzando su punto máximo. El doctor y las enfermeras se movían a nuestro alrededor con una eficiencia ensayada, sus voces calmadas contrarrestando la tormenta de actividad y emoción. Y entonces, de repente, el mundo giró sobre su eje. Un llanto indignado, poderoso, innegablemente vivo llenó la sala. Es una niña, anunció el doctor, colocando un pequeño y enrojecido furgón sobre el pecho de Sara. Contemplé a nuestra hija, esa perfecta minúscula criatura que hasta hacía un momento no existía y ahora sí, y sentí que algo se rompía dentro de mí. El amor, feroz y protector, me inundó con tal fuerza que me dejó sin palabras. Los ojos de Sara se encontraron con los míos, llenos de lágrimas y asombro. Ya está aquí, susurró. De verdad, está aquí. Más tarde, después de que madre e hija fueron limpiadas y trasladadas a una sala de recuperación, tras la avalancha inicial de revisiones y mediciones, salí a la sala de espera. Papá dormitaba en su silla, pero mamá estaba despierta, con la postura tensa por la anticipación. Se puso de pie al verme. Jaime, todo es perfecto, le aseguré, con la voz quebrada. Es perfecta. 3 kilos, 2 gramos. 10 deditos en cada mano y en cada pie. Cabello oscuro, como el de Sara. Las manos de mamá se llevaron a la boca, y sus ojos se llenaron de lágrimas. Una niña, murmuró. Oh, Jaime. La alegría en su rostro era sin reservas, una expresión pura de felicidad que rara vez había visto. Me abrazó fuertemente, y yo correspondí el abrazo con igual intensidad. ¿Te gustaría conocer a tu nieta?, pregunté. Mamá se retiró, de repente insegura. Si Sara acepta visitantes. No quiero interrumpir. Fue idea de ella, admití. Ella te lo pidió específicamente. Eso pareció sorprender a mamá, pero asintió, secándose las lágrimas con un pañuelo. Papá, ya despierto, le apretó el hombro con ánimo. Adelante, dijo. Esperaré mi turno. Mamá me siguió hasta la sala de recuperación, donde Sara se encontraba acunando a nuestra hija. Al vernos, levantó la mirada, con una sonrisa cansada pero radiante. Elena dijo cálidamente. Ven a conocer a tu nieta. Mamá se acercó con cautela, como temiendo romper el hechizo de paz que envolvía la cama. Es preciosa, susurró, mirando a la pequeña. ¿Cómo se llama? Sara y yo intercambiamos miradas. Habíamos discutido nombres extensamente, pero habíamos mantenido nuestra decisión final en privado hasta ahora. Queríamos que la conocieras, dije en voz baja. Te presentamos a Emma Jaime Williams. La cabeza de mamá se levantó de golpe, sus ojos se abrieron en shock. Jaime. Asentí. En honor a su tío. Si está bien para ti. Por un momento, mamá pareció incapaz de hablar. Luego, con una vulnerabilidad a la que aún no me acostumbraba, preguntó, ¿puedo sostenerla?
Sara cuidadosamente pasó a nuestra hija a los brazos de mi madre. Mamá la sostuvo con naturalidad, estudiando su carita con asombro. «Hola, Emma», Jaime susurró. «Soy tu abuela». Miró hacia nosotros, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Gracias por este regalo. Por recordar». «Queríamos que supiera de dónde venía», explicó Sara. «Toda su historia, incluso las partes tristes». Mamá asintió, volviendo su mirada a Emma. «Tu tío Jaime te habría amado muchísimo», le dijo a la pequeña dormida. «Así como nosotros lo hacemos». El momento se vio interrumpido por un suave golpecito en la puerta. Papá asomó la cabeza, con una expresión llena de esperanza. «¿Hay sitio para uno más?». Le hice un gesto para que entrara, y se colocó junto a mamá, mirando a su nieta con una admiración evidente. «Tiene tu mentón», Jaime observó. «Pero creo que sus ojos son de Sara». «Es demasiado pronto para decirlo», se rió Sara. «Pero lo acepto». Mientras mis padres se deleitaban con Emma, sentí una sensación de completitud que jamás había esperado. Nuestro círculo familiar se había ampliado para incluir a esa nueva vida, y de algún modo se completaba un ciclo que comenzó antes de mi nacimiento. Eventualmente, mamá entregó a Emma a los brazos ansiosos de papá, y luego se retiró, dándonos espacio. Noté una nueva serenidad en su semblante, una paz que antes no estaba allí. Más tarde, tras la salida de mis padres y mientras Sara caía rendida en un sueño agotado, me senté junto a la ventana, acunando a Emma afuera. Madrid brillaba bajo un cielo invernal despejado, con un faro urbano iluminado contra la oscuridad. «Así es tu abuela», susurré a mi hija. «Es complicada, pero te quiere muchísimo. Y tu abuelo es el sereno. Te enseñará a pescar y a contar chistes malos de papá». Emma siguió durmiendo, indiferente a estas revelaciones. «Y tu madre», continué, «es la persona más fuerte, inteligente y asombrosa que conozco». Realmente, diste en el clavo. Toqué su diminuta mano, maravillado al sentir cómo sus deditos se enroscaban instintivamente en los míos. En cuanto a mí, todavía estoy descubriendo lo de ser padre. Pero te prometo esto, siempre estaré aquí. Siempre te escucharé. Y haré lo posible por entender quién eres, no quién creo que debería ser. Era una promesa que tenía la firme intención de cumplir, una lección ganada con esfuerzo tras años de malentendidos y dolor, pero invaluable. Sea quien Emma llegara a ser, yo quería que supiera que era amada incondicionalmente, tal y como es. Un mensaje vibró en mi móvil. «De mamá, tu padre y yo llegamos sanos a casa. Gracias por hoy. Por todo. Os queremos muchísimo». Palabras simples, pero que cargaban el peso de nuestro camino compartido, el dolor que superamos, la sanación que encontramos, la esperanza que ahora compartíamos. Le contesté: «También os queremos. Hasta mañana». Afuera, la nieve comenzó a caer, cubriendo la ciudad con delicados copos que brillaban bajo las farolas. Emma se movió en mis brazos, su rostro se frunció por un instante antes de relajarse de nuevo en el sueño. La abracé, observando cómo la nieve se acumulaba, envolviendo todo en una manta blanca que ocultaba las imperfecciones del pasado. El mañana traería desafíos, noches sin dormir, incontables cambios de pañal, la empinada curva de aprendizaje de la paternidad. El camino por delante no sería siempre llano. Pero esta noche, en ese momento de perfecta paz, estaba exactamente donde debía estar, rodeado de amor, conectado con mi pasado y sosteniendo el futuro entre mis brazos.